Buenas tardes, Liliana. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Es un gusto, muy bien. Soy Martín de Telemartín, ¿no? Es un gusto, Martín. Telemartin.tv, l'accent sur l'espagnol, telemartin.tv, l'accent sur l'espagnol. Aujourd'hui, je suis avec Liliana. Liliana, enchanté. Enchanté, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás bien? Estoy muy bien, disfrutando de la playa. Es fantástico. Del mar, de las olas. Muy lindo. Están muy chidas. Está muy chida, muy interesante. ¿Qué acabas de decir? Porque, ¿qué significa? Chido. Bueno, chido en realidad es una palabra que se usa en México para decir que algo es fantástico. ¿Sabes de dónde proviene chido? La palabra chido. Muchas de las palabras que tienen en México, que se usan en México, en realidad provienen de palabras del maya y se han mezclado con el español que llegó a Centroamérica. Así que bueno, eso es parte del lunfardo mexicano. He escuchado, por ejemplo, que la palabra aguacate venía del, no sé si era del maya, pero de otro idioma indígena de México, ¿puede ser? Sí, así es. La palabra aguacate en realidad es una palabra que cambia en todo Sudamérica, pero en Centroamérica en general se usa aguacate porque proviene de los mayas como tal. Okay. Entonces significa que el español que se habla en México puede ser una mezcla fuerte de los idiomas que se hablaban antes y del español importado de los españoles. Así es, en realidad el español mexicano es, yo pienso que uno de los más que más conservan palabras que son muy traídas de la parte antigua de los mayas en general. Y hay una mezcla también no solo de los mayas, sino también de las personas tuxtlas, que son otras regiones indígenas de México. Así que muchas de las palabras también cambian de norte a sur. Pero la palabra chido, por ejemplo, es una palabra que en general la vas a escuchar en todo México. De Monterrey hasta el último pueblo del sur de México, Así ¿no? es, desde Tijuana hasta Chiapas. Eso es un ejemplo que se entiende en todo México, pero hay otras que se va a entender únicamente, por ejemplo, aquí en Puerto Escondido. Puede ser, en realidad en esta zona sur de México es bien interesante porque el español viene teniendo un cambio importante desde hace algunos años cuando empezó a llegar mucho turismo. Así que ahora se está como empezando a mudar el español que se está manejando en el sur de México. Pero en general, por ejemplo, si vas hacia las montañas, hacia regiones como Chiapas, Oaxaca mismo, pero en el norte, ahí vas a encontrar más lunfardo mexicano. Más en Chiapas que aquí. Sin duda, sin duda. Okay. ¿Por qué? ¿Por la mezcla que hay? Sí, se conserva mucho más la mezcla indígena en Chiapas en realidad. Porque es auténtico, ¿no? Porque exactamente. Está preservado. Todo. Así es preservado. Aquí hay una mezcla bien interesante del turista y mucha inmigración suramericana. Así que lo que estamos viendo ahora en México, en esta parte sur, es una mezcla de español, en realidad, que viene de Suramérica también. Y hablando de las palabras muy claves de México, ¿me puedes dar otros ejemplos de palabras o de fórmulas que se utilizan realmente en todo México y que serían tal vez fundamentales para nuestros amigos francoparlantes que vienen de visita a México? Palabras muy importantes, entender que la palabra chido es una palabra que se usa en todo México y significa que algo es fantástico, es cuando algo realmente es muy bueno. Se usa la palabra neta también. La palabra neta se usa para decir que algo es cierto, para asegurar que una cosa es verdadera, se dice neta. O para preguntar si una cosa es verdadera, se pregunta neta. No neto, neta. Neta es la palabra para preguntar si algo es verdadero. Se usa mucho la palabra padre también. Sí, la he escuchado un montón. La palabra padre la usan mucho para referirse a que algo es bueno, es novedoso, pero no es tan usada como la palabra chido. La palabra padre se usa más como para referirse a que algo que estás de acuerdo con algo y que es bueno. Así que usas padre, por ejemplo, cuando alguien te invita a tomar una cerveza, tú dices padre, es como un buen plan, así que eso es una muy buena connotación para manejarse en México. Las usadas en general. Pero ojalá no tiene nada que ver con ojalá, ¿no? No, con el órale. El órale, que me cuesta mucho pronunciar. Bueno, en realidad el órale es una palabra que se usa mucho dentro de la jerga mexicana. Eso es muy mexicano, en realidad. No lo vas a encontrar en ninguna otra parte en Sudamérica o en Latinoamérica en general. El órale se refiere como a una palabra que
digamos, demuestra intención, Ujú. intención de algo, intención por beneficio. Entonces, como para explicarlo más claro con un ejemplo, podría ser, por ejemplo, la situación de la cerveza. Si alguien te invita a tomar una cerveza y tú le dices, órale, es como, por supuesto, como claro. Es una afirmación, ¿no? Exacto, es una... Una confirmación, tal vez. Así es, exactamente. Siempre lo vamos a usar para una confirmación. Nunca vas a usar el órale para una situación negativa. Si alguien te invita a una cerveza o tú invitas a alguien a una cerveza y vienes a México y invitas a alguien a tomar una cerveza y alguien te dice órale, significa que está más que confirmado que quiere tomar una cerveza contigo. Hablando de cerveza, me acabas de decir cerveza, pero creo que no se dice realmente cerveza, aquí se dice otra cosa, ¿no? Sí, se dice chela. Chela, Okay. Sí, así es. O sea, se pide una chela. O sea, eso creo que es muy importante porque es fundamental cuando llegas a un país y que hay un poco de calor, como puede haber aquí en México, Puerto Escondido, o en Oaxaca. No, Oaxaca tal vez más frío, pero de todas formas una cerveza, entonces aquí... En la playa siempre. En la playa. Una chela, una chelita helada. Okay. ¿Una chela o una chelita? Si quieres una cerveza, generalmente en México vas a pedir una chela. Si pides una cerveza, en realidad, pues la gente te va a comprender, pero no va a ser interesante. Va a ser interesante si pides una chela. Puedes pedir de dos formas la chela, ¿no? Siempre te van a preguntar si quieres una chela chelada, y eso quiere decir que te la van a traer con algo de limón y sal, y te van a preguntar si la quieres michelada. Eso quiere decir que te la van a traer de la forma tradicional mexicana, que es con algunas salsas picantes y demás. Así que eso es importante para la gente que te está viendo. Personalmente es mi preferida, la michelada. La michelada. Es mi cerveza favorita. De acuerdo. Mi variación de chela favorita totalmente. Sí, las dos son muy ricas en realidad. La chelada es mi recomendada siempre. Limón y sal, creo que para una cerveza en la playa es fantástica. Es la cerveza que recomiendas, ¿no? Sin duda, claro que sí. Claro que sí. ¿Y tienes otros ejemplos tal vez de palabras muy mexicanas que muy claves? Muy claves, importantes para nuestros amigos viajeros. Claro que sí. Bueno, en realidad si quieres pedir, por ejemplo, si vas a pedir cerveza, vas a tener que entender que es una chela lo que vas a pedir, ¿de acuerdo? Aquí no se dice cuenta, sino se dice billete. Entonces, cuando tú quieres pedir tu cuenta en el restaurante, lo que vas a pedir es un billete, ¿de acuerdo? Para pedir la cuenta. Así es. Entonces, pides un billete, que es muy importante también. El dinero que te resta de la cuenta se llama cambio, entonces también pides el cambio, ¿de acuerdo? Está la palabra sobres, que realmente en la jerga mexicana sobres significa como cuando algo está completamente claro para una persona. Por ejemplo, si vamos a hablar de las olas y una persona quiere tomar una ola, ella te va a decir como voy a tomar esta ola, pero te lo va a resumir en una sola palabra como es sobres. Sobres, eso es una palabra muy mexicana. ¿Cuál sería el sinónimo? Que no entendí muy bien. De sobres, el sinónimo sería como, en realidad no hay un sinónimo, es como como uno tiene un propósito esa palabra, y el propósito es decir que tú vas a hacer algo, tú como primera persona. Entonces, si yo voy a tomar una ola o yo voy a tomar una cerveza, yo voy a decir sobres. Sobres. Si por ejemplo la persona... No es un verbo conjugado. No, es una jerga, es una palabra. Sobres. Okay. Sobres, es como una palabra de intención propia. Interesante. Ese sería sobres. Cuando algo está chingón, por ejemplo, en México, si algo está chingón es porque algo está muy bueno. Es que como todo, ¿no? Todo está chingón. Todo está chingón. ¿No? Entonces, cuando algo está muy bien, muy bueno, vamos a decir chingón, algo está muy chingón, las olas son chingonas, el clima es chingón. Se conjuga, ¿no? Exacto. Encuentro que en México hay muchas palabras con che. Se usa mucho el che. Chingón, chavo. Que empiezan con CH, ¿no? Así es. Chavo, por ejemplo, cuando escuchas la palabra chavo significa que es un niño, una persona joven. Un poco como en España dicen más un chaval. ¿De acuerdo? Sí, sería un chavo aquí, ¿no? Un chavo. Así es, ese es como lo típico de aquí, de México. Y efectivamente hay muchas palabras de España que no se utilizan para pedir un vaso, para cuando un camarero te pide lo que quieres beber, te dice que vas a tomar, ¿no?
Así es, No, exacto. no se utiliza mucho beber, pero ¿se entiende el español de España o es muy distinto? Pues en realidad en ese aspecto no. Si tú ordenas algo y el camarero te pregunta qué quieres beber, eso lo vas a escuchar aquí en México. Ujú, ¿Qué quieres beber o qué vas a tomar? Ujú, También ujú, te lo van a preguntar. Pero en realidad no. En sí, en el español de España, el castellano, ujú. se entiende bastante en México, excepto por la tercera persona, que es el vosotros. Es bien interesante esto. Que es tal vez lo más difícil de aprender en España, pero que al final no sirve de nada en América Es Latina. verdad. Bueno, para lo único que sirve es porque van a creer que eres español. Es para marcar su diferencia, ¿no? Es verdad, así es. Pero es lo único que no vas a entender. Palabra importante que se usa mucho en España y que quizás no sea muy conveniente usar en general en Sudamérica es la palabra coger. Ah, efectivamente. Esa es la única palabra que es interesante aprender. No explicaremos el sentido aquí porque tal vez se entiende solo, pero Así es a evitar, ¿no? Así Evitar. es, completamente. Es otra forma de decir que eres español, tal vez. Bueno, en realidad nosotros siempre cambiamos esta palabra por la palabra tomar o agarrar. Agarrar, que es más fuerte agarrar, ¿no? Agarrar es una palabra de mucho lunfardo. En realidad en México se dice agarrar. Entonces escuchas mucho que las personas no dicen voy a coger el taxi, sino voy a agarrar el taxi o el bus. Suena mejor de mi punto de vista, pero eso es una opinión personal. Así es verdad. Y vas a evitarte muchos problemas. Otra pregunta, he escuchado gente que decía gustas, y creo que a veces aquí el gustas se utiliza en vez del quieres. ¿Gustas una cerveza? No sé si se utiliza de esta forma exactamente, pero ¿me puedes explicar? Sí, así es. En realidad el mexicano usa mucho el gustas para preguntar si quieres algo. Eso es muy mexicano también, Sí, hace ¿no? parte mucho de su cultura. Y claro, cuando te quieren invitar a una chela, te van a preguntar, ¿gustas una cerveza? ¿O gustas una chela? ¿O gustas una chelada? ¿Una michelada? En vez de quieres tomar, o como que lo retiran toda esta explicación del quieres beber una cerveza y simplemente te dicen, ¿gustas una chela? ¿Y tú crees que es español correcto o es simplemente es una jerga también, una derivación del lenguaje de todos los días? Bueno, en realidad el español es una mezcla de todo, ¿no? Entonces encontramos que en el español hay una mezcla de diferentes idiomas, ¿no? Y del castellano en general. Así que no sé en este momento qué sería correcto en el español en realidad. Dentro de mi concepto, si tú estás en México hablando español mexicano, es correcto decir Correcto. esto. Si se usa, para mí es correcto. No es ortográfico en realidad, pero porque el gustas primero no es una palabra que lleve ese, pero es lo correcto en México, así que creo que es parte de lo que debes aprender. Así es. Si se utiliza de forma oral, un día tal vez acaba en los libros, ¿no? Así es, de verdad. En realidad he encontrado que muchas de las palabras que considerábamos imposibles dentro del español han logrado estar en la Real Academia Española. Y eso es muy interesante, en Claro, realidad. se van agregando cada año nuevas palabras, ¿no? Así es. Por ejemplo, te digo la palabra muy típica aquí en México, que es para referirse a una mujer hermosa, le dices chula. O chulo. Entonces una palabra chula, una palabra como chula hace parte del vocabulario de la Real Academia Española y se usa en México para referirse a que algo es muy lindo o una persona es muy linda. Y bueno, siendo muy, muy cerca de Estados Unidos, creo haber entendido que también en el idioma de todos los días en México se utilizan palabras del inglés o no sé si se llama Spanglish o Glispan, o qué sé, puede ser. Sí, en realidad se nota mucho en Centroamérica que hay mucho Spanglish, como lo llaman ustedes, muy interesante esto. Pero no tanto en esta parte de México. Yo pienso que de pronto en el norte, como en las fronteras de Baja California y esto, escuchas mucho Spanglish. Pero aquí no mucho en realidad. Okay. Es más local el español aquí. Tal vez hay influencia de Guatemala, que está más cerca. Más cerca, así es, ¿Puede exactamente. ser? Hay mezcla de
o del Belice, no sé. Sí, seguramente. En Quintana Roo, por ejemplo, en esta zona del Yucatán, se escucha mucho la palabra relax. Es bien interesante esto. Entonces, las personas cuando te ven muy preocupada, te dicen como relax. ¿Ya? O take it easy, take it easy, take it easy. Eso en el norte, ¿no? Eso en el sur, En el sur. en la parte de Quintana Roo, como en el Caribe, escuchas mucho Spanglish digamos que por la frontera con Belice, la gente tiende mucho a usar algunas palabras del idioma inglés, pero no en general, no en general. Okay. Pues muy interesante, muchísimas gracias Liliana por tus aclaraciones. Por favor. Y darnos un poco de tu conocimientos y saber a nuestros amigos francoparlantes, seguidores de Telemartin. Merci à tous, j'espère que vous avez bien compris le sujet du jour. Donc c'était l'espagnol du Mexique avec Liliana. Voilà, à très bientôt. Hasta bientôt.